Romanos 5. Dice el versículo 9, pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Bueno, si usted nos visita hasta hoy o recientemente, sepa que hemos estado estudiando el libro de Romanos o la carta a los Romanos desde su primer capítulo, y es lo que solemos hacer con cada libro de la Biblia. Y sepa que en estos versículos de Romanos, lo que podríamos llamar esta primera parte, estos primeros 11 versículos, el apóstol Pablo, por inspiración del Espíritu, ha abierto para nosotros una caja de bendiciones, de frutos, de resultados de estar ahora justificados delante de Dios. Brevemente, ¿qué es estar justificados por la fe? Significa que Dios nos declara justos. ¿Por qué? Por nuestras justicias, no, por la obra de Cristo, por creer en Jesús. Dios ahora dice justo. Él nos imparte su justicia, nos viste de la justicia de Cristo. Y esto es tremendo cuando uno considera nuestra pecaminosidad delante del Señor. Y cuanto más nosotros entendamos cuál era nuestra condición sin Cristo, mucho más apreciaremos de que a nosotros se nos cuente la fe en Cristo como justicia, como lo fue el patriarca Abraham y como ha sido realmente cada creyente en la historia. Ahora, ¿qué regalos hay en esta caja? Que les he dicho que es como esa caja de regalos que usted abre, hay una caja, pero la caja no está vacía, sí tiene regalos. Y cuando usted la abre, siguen apareciendo más y más bendiciones. Por ejemplo, se nos ha dicho que estando justificados con Dios, ahora tenemos paz para con Dios. Lo que caracteriza ahora nuestra relación con Dios es que estamos en paz con Él. Ya no hay enemistad. También tenemos el libre acceso a la gracia. Podemos constantemente acudir a Dios por su gracia y Él la impartirá. También tenemos el gozo de la esperanza de la gloria de Dios. Los que antes habíamos sido destituidos de la gloria de Dios, ahora más bien la esperamos participar de ello. También tenemos, aunque pudiera sonar contradictorio para algunos, gozo en las tribulaciones. Las aflicciones en la vida del creyente tienen un propósito, forjan nuestra paciencia, nuestro carácter, fortalecen nuestra esperanza, una esperanza que no avergüenza. Y ahora que leíamos Isaías 49, espero que hayan notado esas palabras, ¿verdad? Como el Señor decía, no se avergonzarán los que esperan en Él, porque esa es la esperanza del cristiano, es una esperanza que no avergüenza. Ninguno de los que esperan en el Señor será decepcionado. Las pruebas también hacen más palpable el amor de Dios, porque Él nos ha dado su Espíritu Santo. Pero sobre todo, como consideramos el domingo pasado, es el hecho de que Cristo muriera por pecadores. Porque todos los que hemos creído en Él, ¿qué éramos antes de creer en Él? Pecadores. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pero ven ustedes lo que pasa ahora en el versículo 9. Pues mucho más. Uno debería estar en este punto diciendo, pero ¿cómo? Hay más todavía. O sea, no es suficiente todo lo que se nos ha dicho. Pues mucho más. Y luego en el versículo 11, y no solo esto. Es increíble. Es para quedar asombrados cuán dichosos somos. En este pasaje se refuerza de nuevo la reconciliación, nuestra salvación futura y sobre todo el gozo en Dios mismo. Nos gloriamos en Dios. ¿Por qué? Porque el creyente encuentra ciertas las palabras de los salmos que dicen, la roca de mi corazón y mi porción es Jehová. Jehová es mi porción para siempre.
Entonces he organizado estos 3 versículos usando lo que se llaman los tiempos de la salvación. A veces los teólogos hablan de que nosotros tenemos una salvación pasada, una salvación presente y una salvación futura. Y esos son los 3 puntos. Veremos que por Cristo tenemos una salvación ya hecha en el pasado. Por Cristo tenemos una salvación presente y también tenemos por Cristo una salvación futura. Veamos entonces cómo tenemos nosotros por Cristo una salvación pasada. Noten los tiempos de los versículos 9 y 10. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos, tiempo pasado, fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida. Vean cómo aquí nuestra reconciliación con Dios, esta paz que tenemos, se expresa como algo realizado incluso antes de nuestro creer en el Señor. O sea, nosotros fuimos reconciliados ¿cuándo? Fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo. O sea, sin duda, esto ya aplicaba para los receptores de la carta de Romanos, cuanto más para nosotros, que la muerte de Cristo es algo que ocurrió ya mucho antes de que nosotros creyéramos en el Señor. Entonces, lo que se nos viene a decir es, para cuando usted creyó, ya realmente la reconciliación estaba hecha. El acto divino como tal, ya Dios había hecho lo necesario para que estuviéramos en paz con Él. Por supuesto, como algunos aspectos de la salvación, el acto soberano divino no anula la responsabilidad humana y por eso se nos manda a nosotros reconciliados con Dios. Y buscamos al Señor para estar en paz con Él. ¿Pero por qué es posible? Porque nosotros llegamos a buscar la paz con Dios. Eso no era suficiente. Se requería la muerte del Señor. Entonces, desde una óptica pasada, y de hecho, mucho más atrás que la muerte del Señor, es que Dios determinara desde antes de la fundación del mundo que Él iba a tener misericordia de esta humanidad caída. Como nota adicional, vean que este pasaje es un ejemplo de cuán unidas están la naturaleza humana y divina en Cristo, porque lo que aplica para una persona se está aplicando a la otra. Vean que se nos dice que fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, Hijo obviamente con H mayúscula, pero nosotros tenemos muy claro que el Hijo de Dios, como Dios, no muere. Y sin embargo, se nos dice que fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo. ¿Por qué? Porque aquel que murió en la cruz ciertamente era un hombre, aunque no simplemente un hombre. Pero no olvidemos eso. Esas naturalezas están unidas, no mezcladas, pero son inseparables. Ciertamente entonces es lenguaje bíblico decir que fuimos reconciliados por la muerte del Hijo de Dios. Pero Dios tomó la iniciativa. Él mismo proveyó los medios para eliminar la enemistad que nos separaba de Él. Por eso es que desde la óptica divina, esta muerte de Cristo, determinada desde antes de la fundación del mundo y hecha efectiva cuando a su tiempo, como nos dice también este capítulo, a su tiempo Cristo murió, efectuó la reconciliación. Para nosotros esto es un consuelo de que un Dios soberano no fue frustrado en su intención de salvar, sino que llevó a cabo todo lo que se propuso para remediar la separación que el pecado trajo. Nuevamente, hermanos, no pasemos por alto el hecho de que servimos a un Dios soberano. Nuestras vidas siempre están en sus manos. Y eso es lo que quiero que veamos acá por el lenguaje de Pablo, mucho más. ¿Qué nos está diciendo? O sea, si el Señor tuvo misericordia de usted cuando era un pecador, ¿cuánto más ahora que eres un hijo? De nuevo, todo lo que ocurre en nuestra vida está ocurriendo en nuestra condición de aquellos que estamos en paz con Dios. Esta no fue una solución entre muchas, fue el acto supremo del amor más grande jamás demostrado. Dios mostró su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores,
Cristo murió por nosotros, un sacrificio hecho una sola vez y para siempre. Ahora bien, como les decía, este acto divino, soberanamente determinado desde antes de que fuéramos creados, requiere una respuesta de nuestra parte. Somos justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo cuando creemos. Es ahí cuando Dios revela su justicia al justificar al que es de la fe de Jesús. Entonces volvamos ahora a los versículos 9 y 10, pero notemos ahora el tiempo presente. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. ¿Cómo estamos nosotros? Ya estamos justificados. Ya nosotros estando reconciliados, ¿verdad? En este caso un gerundio, una acción que se está todavía dando. Bueno, en español, ¿verdad? Es así, ¿verdad? Como lo que nos querían dar a entender. Es esa idea de una acción que todavía se da. Muy bien, el asunto es que nosotros debemos ver entonces que no solamente tenemos frutos pasados por lo que Cristo hizo, sino que los beneficios son nuestros para que los aprovechemos ahora, son para que los disfrutemos hoy. O sea, ya estamos justificados y ya estamos reconciliados en este tiempo presente. ¿Y qué representa eso para nosotros? Bueno, toda la cadena que hemos visto. O sea, la paz que tenemos para con Dios es para hoy. El gozo en la tribulación es para este tiempo, no para la gloria. Ya ahí ya no va a ser necesaria, porque ya no habrá tribulaciones. De cuando en cuando, la empresa en la que laboro, y no es propaganda por la empresa, sépanlo, entonces, nos imparten un refrescamiento de los beneficios que tenemos por trabajar con ellos. O sea, a veces tienen que recordarnos, vean lo que tienen por trabajar con nosotros. Ahora, entonces, sobre todo para los que a veces tenemos personas a cargo, nos dicen, vean, cuando las personas en efecto ya renuncian, tenemos una entrevista para entender las razones de la salida. Aparte de lo más evidente es que están pagando más, ¿verdad? ¿Por qué otras razones se va? Y a veces nos dice Recursos Humanos que las personas dan razones como estas. Bueno, es que me dan un seguro, me dieron descuentos en el gimnasio, que hay nutricionista, y sigue la lista. Y Recursos Humanos dice, pero qué raro, todo eso lo tienen aquí. Nosotros también se lo damos. A veces nosotros pudiéramos ser como esos empleados que renunciaron sin considerar realmente algunas cosas que el trabajo sí les estaba ofreciendo. Hermanos, ¿cuántos de nosotros vivimos las vidas cristianas que tenemos porque sencillamente no aprovechamos los beneficios de una salvación tan grande? Lo que debería caracterizar nuestra relación con Dios es que estamos viviendo con un Dios con el que tenemos paz. O sea, hay paz con Dios. No es para nosotros estar viviendo en un estado de incertidumbre, me puedo acercar al Señor. Tenemos paz para con Dios. Estamos reconciliados con Dios. Es el libre acceso. ¿Por quién tenemos? Por Cristo tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Firmemente en la gracia de Dios, libre acceso en todo tiempo. Es la esperanza de gloria. Por más maldad que veamos en este mundo, nuestra esperanza en que vamos a participar en la gloria, eso está para nosotros ahora, para que recordemos, eso no es lo que yo espero, es algo mejor. Es el gozo incluso en la aflicción. Hay tribulación, hay pruebas por ser fiel a Cristo. Bueno, es cuando más palpable se hace el amor de Dios. Recuerda el Espíritu Santo que te ha sido dado como evidencia. La pregunta es, ¿estamos aprovechando los beneficios? ¿Los estamos aprovechando? ¿O necesitamos? Claro que lo necesitamos, ese refrescamiento.
de que con frecuencia se nos digan, vean, esto es lo que tienen. Esto es lo que el Señor, no solamente que nos salvó de nuestros pecados, también nos ha dado para nuestro bienestar. Ahora disfrutamos de una vida en comunión con Dios. Dulce comunión la que gozo ya en los brazos de mi Salvador. Qué gran bendición en su paz me da. Oh, yo siento en mí su tierno amor. Dice la letra de un himno. ¿Por qué no resuenan estas notas más a menudo en nuestro día a día, cuando viene la aflicción o cuando hemos pecado? Porque somos con frecuencia como el que pasa hambre por no abrir la alacena, o como el que pasa frío por dormir afuera de su casa pensando que no tenía las llaves cuando la puerta siempre estuvo abierta. O sea, la puerta para entrar a nuestro Señor siempre está. Con confianza podemos acercarnos en todo tiempo. Pero pasamos hambre y frío por no recordar los beneficios que tenemos por estar justificados para con Dios. Hermanos, ya estamos justificados, ya estamos reconciliados. La esperanza, el gozo, el amor de Dios, el Espíritu Santo, todo esto y mucho más es nuestro ya. Por eso Pablo puede decir, bendito sea el Señor, el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición en los lugares celestiales con Cristo. No tenemos que pensar en eso solamente como riquezas que están allá, que en algún momento, no, ya hemos sido nosotros bendecidos con toda bendición espiritual. Salvación en el tiempo presente. Pero hay más. No solo tenemos, ¿verdad?, por Cristo, lo que ya se hizo en el pasado, sino que tenemos también por Cristo esta salvación en el presente y tenemos por Cristo una salvación futura. Notemos otra vez los tiempos verbales en los versículos 9 y 10. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Seremos. ¿Ven esos dos seremos que están ahí? Seremos salvos de la ira y seremos salvos por su vida. Empecemos con este último. Seremos salvos por su vida. Una y otra vez, la garantía de nuestra salvación no son nuestras obras, es la obra de Cristo. Seremos salvos por su vida. No son nuestras obras. Tampoco es que ahora siendo salvos, ahora sí voy a cumplir los mandamientos de Dios como tenía que haberlo hecho antes. No. Ya luego vendrán los correctivos en la carta, para que nadie piense que entonces ahora no importa cómo viva. No, por supuesto que la obediencia y las buenas obras acompañan a la fe salvadora, pero mi fe descansa en Jesús. Seremos salvos por su vida. Una y otra vez, en la entrada en el reino celestial, como sea que esta se dé, ¿verdad?, por los detalles que tenemos en la Escritura, de lo que podemos estar seguros es que si hubiera un interrogatorio a la entrada, ¿por qué estás aquí? No por mis obras, por Cristo. Entra en la presencia de tu Señor. Soy salvo por lo que Él hizo. Y como se destaca aquí, no solo por su muerte, seremos salvos por su vida. También como creyentes debemos estar atentos cómo las Escrituras enfatizan no solo la muerte de Cristo como la razón de nuestra salvación. Hay otros aspectos también antes y después de su muerte. Por ejemplo, en el capítulo 4, versículo 25, se enfatiza para nosotros qué aspecto de la vida de Cristo en esta tierra, su resurrección. Se nos dice que la fe que se cuenta para justicia es aquella que cree en Dios que levantó de los muertos a Jesús, Señor nuestro, el cual fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Así que
nosotros debemos tener siempre este aspecto más amplio, no solo la muerte del Señor, también su resurrección y como se nos dice aquí, su vida. Porque la vida de Cristo importa mucho, importa cómo Él vivió. Desde que nació hasta que fue a la cruz, Jesús tuvo una naturaleza humana, sin pecado, pero en muchos sentidos, como la nuestra. ¿Por qué? Porque es evidente en la palabra de Dios que esa naturaleza humana de Cristo estaba sujeta a las mismas debilidades de nosotros. Se cansaba, tenía hambre, tenía sed, él tuvo que ser atendido en su infancia, debía honrar a sus padres. La tentación del diablo en el desierto de que convirtiera las piedras en pan fue una tentación muy real, porque a él le daba hambre. Más para alguien sin comer durante 40 días. Y no solo eso, durante su ministerio, constantemente acechado por cada palabra. A ver en qué momento se equivocaba. ¿Se imaginan ustedes que tuviéramos seguidores así de acérrimos? O sea, ¿cuántos que inspeccionaran nuestros sermones constantemente? Pastor, usted dijo tal cosa. Seguro sí. Seguro sí lo dije. No fue mi intención, pero si no lo expresé bien, sepa que no fue eso lo que quise dar a entender. Pero de Cristo nunca pudieron encontrar una sola palabra con la cual acusarle, tenían que mentir. Nunca devolvió mal por mal, ni pecó con su boca. Asombroso. Asombroso. Ciertamente su humillación tocó fondo cuando fue entregado, golpeado, escupido, y cuando desnudo en una cruz se burlaron de él. Y no obstante, nada de eso hubiera tenido valor si no hubiera sido por su vida perfecta de obediencia. Porque quien murió ahí no simplemente estaba muriendo por morir. Ese sacrificio tenía que contar. Y contó porque él fue como un cordero sin mancha, sin pecado. Durante más de 30 años en esta tierra. Nosotros debemos preguntarnos, ¿cómo Dios va a permitir que el precioso sacrificio de su Hijo se malogre? ¿Entendemos lo que estaría pasando si la vida y muerte de Cristo no garantizara realmente la salvación de nadie? Todo lo que vivió y finalmente padeció garantizará que seremos salvos. Estos versículos aquí son una pequeña antesala, hermanos, de cuando lleguemos a ese Everest del Romanos capítulo 8. Cuando nosotros llegamos al versículo 30, Romanos 8:30. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Como muchos han observado, dice glorificó en tiempo pasado, así de seguro. Así de seguro. ¿Por qué? Porque seremos salvos por su vida. Gloriosa salvación es la que nos aguarda. Sin embargo, notemos cómo también la salvación se expresa aquí, y no hay que pasarlo por alto. No solo seremos salvos por su vida, sino que también seremos salvos ¿de qué? De su ira. Salvos de la ira, dice. ¿De cuál ira? Es la ira de Dios. Es la ira de Dios. ¿De qué somos salvos? Ciertamente somos salvos de nuestros pecados. Pero también la Biblia es clara en decirnos que, en otro sentido, somos salvos de Dios mismo. Somos salvos de Dios mismo. Somos salvos de la ira de Dios porque Dios es un Dios de ira. ¿Recuerdan cómo el domingo anterior hice que recordáramos el Salmo 7:11, verdad? Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días. Otro pasaje también que solemos citar para esto es Deuteronomio 32:35, muy conocido por ser el texto base del sermón Pecadores en manos de un Dios airado, de Jonathan Edwards. Mía es la venganza y la retribución. A su tiempo
su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano y lo que les está preparado se apresura. Pero realmente nosotros no tenemos que ir tan lejos de Romanos para encontrar referencias a la ira de Dios. Si vamos al capítulo 1, recordemos esto. ¿Cómo inició el gran argumento de nuestra culpabilidad? O sea, ¿cómo empieza toda esta demostración de que cada ser humano está en problemas para con Dios? Empezó diciéndonos que la ira de Dios se revela contra todo el género humano. Romanos 1:18. Porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. La ira de Dios. ¿Qué es la ira de Dios? Nosotros debemos tener cuidado de catalogar la ira de Dios como si fuera un atributo divino, porque no es así. Pero ciertamente hay muchas referencias a la ira de Dios que debemos entenderlas en referencia a lo que sí son sus atributos de su justicia y su santidad, porque su ira es la respuesta apropiada de ser un Dios santo y justo ante la injusticia, el pecado y la maldad. Porque la ira de Dios no son arrebatos de furia, un enojo descontrolado, porque Dios mismo dice que Él es lento para la ira y grande en misericordia. Pero ser lento para la ira significa que en todo caso hay ira, solo que Dios es lento para ella. No es como nosotros, que explotamos, unos más fáciles que otros. Por eso debemos tener cuidado de asociar la ira de Dios con la ira del hombre, porque no es lo mismo. Nuestra ira es casi siempre pecaminosa. Y digo casi siempre, y no siempre, porque el apóstol Pablo nos dice, airaos pero no pequéis. Podemos airarnos y no pecarnos, Pablo. Inténtelo. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. ¿Por qué? Porque es que a menudo nuestra ira, en efecto, es pecaminosa. Porque no es una ira santa. No surge porque hemos sido irritados al ver la gloria de Dios siendo pisoteada. No surge porque veamos el nombre de Dios blasfemado. Surge porque me dijeron algo que no me gustó. Porque fue algo que sí afectó mi orgullo. Por eso Santiago nos da el mejor parámetro de que lo mejor es no airarnos del todo. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira del hombre no obra la justicia de Dios. La ira de Dios es conforme a la justicia de Dios. Él es muy limpio de ojos para ver el mal. Y el testimonio bíblico atestigua de actos divinos que revelan esta ira. ¿Cómo sabemos nosotros que en efecto existe tal cosa como la ira de Dios? Porque es que Romanos 1:18 nos dice que se revela desde el cielo. Bueno, porque a lo largo de la historia han habido castigos divinos que nos recuerdan que el pecado tiene consecuencias. El diluvio, la destrucción de Sodoma y Gomorra, la rebelión de Coré, tragados vivos por la tierra, las caídas de Jerusalén en manos de los babilonios o su destrucción en el 70. Todo eso son manifestaciones de la ira de Dios, de su juicio divino. O como aquí mismo en Romanos 1 se nos argumenta, como también tenemos ahora en este tiempo nosotros testimonio de que la ira de Dios sigue revelándose por el simple hecho de que deja al hombre hundido en su pecado. Por esto Dios los entregó. Y ahí continuamos nosotros en esta espiral descendente de pecado y de maldad. No necesitamos más evidencia de que a Dios le disgusta el pecado. De nuevo, no pensemos en ira y disgusto en términos humanos, pensemos en esto en respuestas apropiadas de un Dios que es santo y justo, que debe castigar la maldad.
Con todo, esas revelaciones de la ira de Dios son apenas la antesala. Porque vean que Romanos 5 nos dice que seremos salvos de la ira. O sea, hay una ira definitiva. Esto lo podemos reforzar cuando recordamos que en el capítulo 2, de hecho, se nos habla del día de la ira y del justo juicio de Dios. Vamos al capítulo 2, versículos 5 y 6. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Hermanos, nosotros no debemos olvidar que vendrá el gran día de la ira. Y sobre todo usted, amigos sin Cristo, viene un día de la ira. Hay un día de la ira. Por eso nosotros, si no fuera por la gran misericordia de Dios, estaríamos en esta condición, acumulando más y más ira para el día de la ira. Solo acumulando más juicio y condenación. Pero cuando el Padre dio al Hijo por nosotros, cuando Cristo se entregó a sí mismo por nosotros como ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, nos dice la Escritura que por Él seremos salvos de la ira. Ya estamos justificados en su sangre. Por eso nosotros ya no tememos el día de la ira. Por supuesto, permanece en el creyente un temor a Dios, pero no un temor a la condenación, no a esta ira condenatoria. En esta vida el Señor nos puede reprender, nos puede azotar como hijos, pero recuerden, el trato sigue siendo en esta condición. Como hijos, azotándonos como hijos, nunca como condenados, porque por Cristo nosotros ya hemos sido salvos de la ira de Dios, a quien Dios mismo puso. Por eso, siendo estos pasajes de Romanos tan claros, llama la atención cómo se manipula lo que representa la sangre de Jesús, o cómo sigue habiendo resistencia a la noción de la ira de Dios. ¿A qué me refiero a que se manipula la sangre de Cristo? O sea, es evidente que cuando se nos habla de la muerte de Cristo y de su sangre derramada, es para hablar en términos redentores, en términos de la propiciación del Antiguo Testamento. El otro día iba detrás de un vehículo que decía, este carro está protegido por la sangre de Cristo. ¿En serio? O sea, qué triste en parte. O sea, ¿cómo vamos a reducir la sangre de Cristo para postalitas en un carro? Para pensar de que la muerte de Cristo en la cruz, para guardarme de un accidente de tránsito. En todo caso, también me llamaba la atención, bueno, lo dice el carro y los que van adentro. De verdad, qué triste que nosotros usemos la sangre de Cristo de manera tan trivial. Otro ejemplo lo tenemos con lo que pasó con la letra de un conocido himno contemporáneo, aludiendo a la ira de Dios. Yo sé que me he referido a varios himnos recientemente en los últimos sermones, pero es que importa lo que cantamos, tanto para expresar lo que creemos como para exhortarnos. O sea, la Biblia nos dice a nosotros que cantemos, nosotros nos estamos cantando verdades los unos a los otros, por eso importa tanto lo que cantamos, para alabar juntos a Dios en nuestros corazones, también porque aprendemos teología cuando cantamos y porque, otros han dicho esto, ¿verdad? Y hay que reconocerlo, a veces eso se pega más que los sermones que nosotros les predicamos, hermanos. Entonces, por eso hay que escoger bien lo que cantamos. En todo caso, el himno al que me refiero es precisamente el que pedí para que cantáramos antes del sermón, Solo en Jesús. Y de hecho, la versión que cantamos refleja el problema. Unos años me dijo, pastor, ¿verdad que este es el mismo himno del que hubo una controversia en inglés? Y yo dije, mira, tenés razón. Y no hemos hecho el cambio todavía.
¿Por qué? Porque la letra original dice, obviamente aquí estoy omitiendo la parte de la rima, ¿verdad? Hasta que en esa cruz, al morir Jesús, la ira de Dios fue satisfecha. Un comité de la Iglesia Presbiteriana de Estados Unidos, PCUSA, quiso incluir el canto con una modificación que supusieron ya había sido aprobada. Ellos vieron la letra del himno, enviaron una nota a los autores originales para pedir permiso, simplemente confirmar, podemos poner esta letra así. Ellos la habían visto así porque realmente otras personas ya lo habían publicado en un himnario con la letra modificada y no pidieron permiso. Cuando los autores ven, dicen, pero esta no es la letra. Hay un cambio aquí que se está haciendo. ¿Por qué? ¿Cuál era el cambio que decía el himno? Hasta que en esa cruz, al morir Jesús, el amor de Dios fue magnificado. Entonces les recuerdo, al morir Jesús, la ira de Dios fue satisfecha. La letra original. Al morir Jesús, el amor de Dios fue magnificado. En nuestro caso, cantamos en una cruz fue a morir y Dios mostró su gracia ahí, no su ira. Claramente basada en esa alteración que ya circulaba. Yo desconozco si la versión que cantamos tiene los permisos, pues el sitio oficial realmente tiene la traducción como sigue, en español. Mas en la cruz, cuando murió, la ira de Dios, Él propició. Siendo franco, todavía suena hasta mejor en español que en inglés. Bueno, ¿por qué les menciono todo esto? Porque en el fondo del asunto, el manejo que algunos le estaban dando es como, es que esa letra solo, es que el himno es excelente, pero es que esa línea es un tanto problemática porque, tú sabes, hay muchas teorías de la expiación, como si todas fueran igualmente válidas y no queremos favorecer una por encima de la otra. ¿Acaso está mal reconocer este aspecto propiciatorio y de la ira de Dios siendo aplacada como si fuera un aspecto menor de la muerte de Jesús? Claramente Romanos nos dice a nosotros que hay un elemento propiciatorio y que nosotros somos salvos de la ira de Dios. ¿Qué dice Romanos 3, 25 y 26? A quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Esto es tener fe en la sangre de Jesús. No por un choque. Es por el hecho de que yo estoy siendo salvo por Él de la condenación y de la ira de Dios para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. Nosotros ya hemos visto que el amor de Dios y la ira de Dios no son polos opuestos. La propiciación y el amor van juntos, van de la mano, porque la Escritura afirma a ambos. Aquí vemos que sin ningún problema, Romanos 3, 25 y 26 nos dice, nosotros somos justificados por tener fe en que aquel que derramó su sangre en la cruz aplacó la ira divina. Él estaba haciendo como aquel propiciatorio en el Antiguo Testamento, aquel sacrificio que era presentado en lugar de aquella persona que era el que tenía que pagar por sus pecados. Y ahí estaba viendo a uno que moría en su lugar. Y a la vez, Pablo puede escribir gloriosamente en Romanos 5, 8, que Dios muestra su amor para con nosotros, en que siendo un pecadores, Cristo murió por nosotros. Ira aplacada, amor de Dios. ¿Cuál es el conflicto? Esa sangre fue derramada como pago por nuestros pecados. Había un pago que se demandaba, porque nadie puede reclamar a Dios de que ha sido injusto. ¿Por qué salvaste a estos? Mi Hijo murió por ellos. La ira que sus pecados merecían fue descargada en aquel que voluntariamente dio su vida en la cruz. Y uno ve que ese es el asunto, porque los argumentos de PCUSA o PCUSA y otros muchos que dieron por varias semanas y años incluso, dejan ver que su rechazo, su temor iba por otro lado.
Eran objeciones inválidas ante las declaraciones llanas y sencillas de la Biblia respecto al juicio y la condenación. Por ejemplo, una de las participantes del comité, que lamentó que no pudieron incluir el himno al no poder cambiarlo, dijo: la opinión de que la cruz trata principalmente de la necesidad de Dios de aplacar su ira tendría un efecto negativo en la capacidad del himnario para formar la fe de las generaciones venideras. Yo concuerdo con ella, sí, pero no en el sentido de ella. Yo sí creo que no mencionar la ira de Dios afecta a las generaciones venideras y presentes, pero no porque sea problemático hablarle a las personas de la ira de Dios, es porque necesitamos ser recordados de que también cuando somos salvos de la ira de Dios. Proclamar el juicio y la ira de Dios es parte de su misma misericordia, recordándonos de que hay un día del juicio. Y es nuestra obligación, por amor al Señor y a las almas, recordar de que está la ira de Dios siendo acumulada para aquellos que viven impenitentemente. Pero estando ahora ya justificados y ya reconciliados, el sabernos salvos de la ira venidera es otro ángulo desde el cual apreciamos lo que ahora tenemos en Cristo. Ciertamente, huir del infierno y del castigo divino no es la motivación principal para creer, pero cuando espiritualmente se nos da la vista para que veamos a Cristo como lo que Él es, precioso Redentor y Salvador, nosotros también estamos viendo cuán abominable es el pecado y cuán justa era la condenación que nos aguardaba. Todo eso lo vemos también. Dicho todo esto, hermanos y amigos, ¿cómo debemos responder a esta cadena tan llena de bendiciones y frutos por haber sido justificados por la fe? El verso 11 nos da la respuesta. Y no solo esto. De nuevo, hay más. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. ¿Nos suena conocido esta frase? ¿Nos gloriamos? Sí, es la tercera vez que aparece. ¿Recuerdan? Versículo 2 de Romanos 5. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Versículo 3. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Hermanos, nosotros podemos alegrarnos de saber de que nos aguarda la gloria. Podemos alegrarnos, tener dicha y gozo en medio de la aflicción. Pero sobre todo, como cierra esta cadena, el último eslabón es decirnos, nosotros tenemos nuestro gozo en Dios mismo. En Dios mismo. Nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo. Nos gloriamos y tenemos dicha no solo por todo lo que Dios nos da, que hemos visto, es muchísimo lo que nos da, sino por Él. Por Él. No son solo sus dádivas, no son solo sus dones, sino que Dios mismo es mi porción, como les decía al inicio. Son esas palabras de los salmistas las que deben hacernos eco. Él es mi roca, Él es mi castillo fuerte. El Espíritu Santo, nuestro guía y consolador, Jesús, nuestro Redentor, el Dios infinito, santo, justo y sabio, nos salvó para la gloria de su nombre y por amor a nosotros. Por eso nos gloriamos en Dios y por eso nos gloriamos en Jesucristo. Porque lejos esté de nosotros realmente gozarnos en otras cosas. Y por eso es que constantemente tenemos que estar escuchando esto para que nosotros no nos distraigamos. Ciertamente hay muchas bendiciones y dichas que Dios nos da en esta tierra, pero ninguna de esas puede estar por encima de la gloria en Dios. Yo me glorío en mi Señor Jesucristo. Lejos esté de mí gloriarme, dice Pablo, sino en la cruz de mi Señor. Es en Él, es Él la razón última de nuestro gozo y de nuestra dicha, de que en efecto yo pueda decir
como tantas veces escuchamos esa frase que anda por ahí, yo no sé quién la dijo originalmente, pero qué buena que es, que me quiten todo, pero me dejen a Jesucristo. El que tiene a Jesucristo lo tiene todo. Eso es lo que nosotros tenemos que ver, porque Él es en el que en última instancia nos gloriamos. En Dios, por el Señor nuestro Jesucristo. Vez tras vez en Romanos leemos eso también. Nuestro Señor. Nuestro Señor. Esto en una lectura diaria nosotros podemos leerlo rápido, ¿verdad? Nuestro Señor Jesucristo. Pero cuando ya estudiamos detenidamente vemos qué intencional fue el Espíritu Santo en Pablo para que quedara así. Nuestro Señor. Porque esto es de autoridad. Es de autoridad. Pero es personal. Es nuestro Señor. Sí, tiene autoridad sobre mi vida, pero yo me he rendido voluntariamente. Yo me someto a Él. Es mi Señor. Este es entonces, en conclusión, el precioso evangelio en el cual Dios nos imparte su justicia para que tengamos acceso a Él mismo, ahora y luego plenamente en la gloria venidera que nos aguarda. Nada impidió su designio para salvarnos en el pasado, cuando Cristo fue crucificado. Nada en este tiempo presente impedirá nuestra salvación para los que ya han sido reconciliados, los que ya no somos objetos de la ira de Dios, sino solo de su inmutable amor. Y Él tampoco nos dejará, ni nos desamparará. El día del juicio final, nosotros no lo tememos. Más bien, ese día alabaremos la justicia de Dios. Uniremos nuestras voces en el cántico de Moisés y el cántico del Cordero, que aquí cantamos. ¿Y cuál es? Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justos y verdaderos son tus caminos, Rey de los santos. ¿Quién no te temerá, oh Señor, y glorificará tu nombre? Pues solo tú eres santo, por lo cual todas las naciones vendrán y te adorarán, porque tus juicios se han manifestado. Cantaremos de la justicia de Dios. Salvos de su ira, justos delante de Él, para siempre. Oremos. Gracias, nuestro buen Señor, por tu palabra. Gracias por recordarnos cuál es nuestra condición presente y cuál será nuestra condición futura. El Dios que nos salvó, nos salva y nos salvará. Todo esto y mucho más lo tenemos ahora. Perdónanos por no aprovechar tantas bendiciones que has puesto a disposición de tu pueblo. Perdónanos por no apreciar la predicación de tu palabra, que nos recuerda todas estas dichas y frutos y medios que has dispuesto para que nosotros caminemos vidas más fuertes y saludables. Y también que el recordatorio de que hemos sido salvos, no solo de nuestros pecados, sino también de tu ira, nos conmueva para seguir teniendo compasión de aquellos que siguen rehusando creer en el Hijo, para hablar con urgencia de ese día que vendrá. A ti sea la gloria, y es en Jesús que te damos las gracias, este Cristo en quien hemos sido reconciliados. Amén.